¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es el primer programa de febrero, miércoles 2 de febrero de 2022, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Es que estábamos viendo una noticia aquí. Qué triste, hermano. 2 compañeros del Ministerio de Salud a la medianoche casi se mataron allá en la entrada de Ciudadela, en la comunidad del Tule. Iban en la camioneta del Ministerio de Salud y se estrellaron contra la parte trasera de un camión. Venían para Managua. Y hay 3 compañeros que están graves, que son, bueno, los 2 fallecidos son los compañeros Carlos Pérez y Manuel Quirós. Y en condición delicada están los compañeros Carla Lorena Hernández, Ricardo Guadamuz e Hilda Patricia Navarrete. Qué tragedia, oja. Qué tragedia. Realmente triste. Vienen a trabajar, hermano, y qué barbaridad. Bueno, me quiero agradecer. Estas cosas son sumamente, bueno, a mí por lo menos me motivan. Son cosas lindas, pues, me parece a mí. Un compañero vino a dejar aquí una carta, ¿verdad? Una carta manuscrita, algo que ya no es muy frecuente. Ahora todo lo hacemos por computadora. No, este compañero escribió de puño y letra esta carta. Y la voy a leer. La voy a leer. Managua, 1 de febrero. Compañero fulano. Hola. Quiero que por su programa publique a quien corresponda. Resulta que en el kilómetro 96 de la carretera a Ciudad de Riva hay un puente que en los años 80 le pusieron el nombre Jorge Antonio Cubillo Medrano, comandante Isaac. ¿Verdad? Este joven, jefe de una escuadra sandinista caído en insurrección en ese lugar. Resulta que en la época de don Arnoldo Alemán le puso el nombre del invasor Puente Gil González. Es la fecha y tiene el nombre del invasor. Gente que no vende patria, viva la revolución sandinista, Alberto Domínguez. Y miren, el compañero, aquí está, esta es la cartita, para que vean, manuscrita. ¿Verdad? O sea, a mí me parece esto precioso, hermano, y sobre todo, o sea, tanto el gesto como, miren, yo no sé dónde habrá tomado esta foto el compañero, porque lo que estaba antes, pero él la tenía, eso es lo que importa. Entonces él reivindica que se coloque al puente el nombre del compañero caído, como debe ser. Y es verdad, cuando yo siempre me he fijado en eso, siempre me ha llamado la atención que se siga llamando Gil González. Me imagino que este compañero, Jorge Antonio Cubillo Medrano, el comandante Isaac, debe haber sido de los compañeros que estaban en Belén, ¿verdad? Cuando hubo la operación sobre ese puente, que después llegó la guardia, los bombardeó y masacró, me imagino yo. Él cae el 14, sí, así es, creo yo. Él nació el 14 de diciembre de
1960. Eso dice en la placa que está en el puente, que estaba, perdón, en el puente. Y cayó el 2 de julio de 1979. Yo creo que sí, que esta es la operación que el Frente Sur quería cortar las vías de suministro de La Guardia. Iban a volar ese puente, no sé, no recuerdo bien si al final lo volaron o no. Creo que sí. Y ahí cae este compañero en esa operación. Jorge Antonio Cubillo Medrano, comandante Isaac, de manera que a los compañeros de Belén, porque eso está en el 96, es Belén, a la V de Belén, o a las V de Belén, a la alcaldía de Belén, al Frente Sandinista, al departamental de Rivas, les corresponde. Hay que reivindicar al compañero de nuevo, volver a ponerle el nombre a ese puente, creo yo, pues poner esa placa, esa estela que había ahí, con la bandera rojinegra. Creo que tiene toda la razón el compañero Alberto Domínguez. Muchas gracias por su confianza. En mi opinión, tiene todita la razón del mundo. Un llamado a los compañeros sandinistas, pues, de arriba, pónganse la batería. Bueno, muchas cosas que hablar. Ya no vamos a hacer lo que teníamos planeado, porque creo que me parece a mí pues que hay que recapitular algunas cosas, hombre. Vamos a empezar de esta manera. A ver, ayer, más bien el lunes, anuncia con bombo y platillo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda adquirida por Macri. Una deuda que fue denunciada por la coalición Frente de Todos que encabezó Fernández con Cristina Fernández. La habían denunciado como ilegítima porque fue entregada por el Fondo Monetario a sabiendas que Argentina no la podía pagar, y además con el propósito político de financiar al partido de Macri para que lograra la reelección. Y para remate, la gran mayoría de ese dinero se lo robaron los propios macristas, porque se lo regalaron a una tasa de cambio muy favorable. Inmediatamente lo sacaron del país, ese capital, y Argentina se quedó sin los reales, pero con enorme deuda. Pero entonces, bueno, Alberto Fernández anuncia con bombo y platillo y hay un acuerdo que son bajo los parámetros del FMI, que son menos rígidos que en otros acuerdos, pero siguen siendo rígidos. Como consecuencia, o una de las tantas consecuencias, hay una gran inconformidad en el ala izquierda del peronismo. El jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y de Fernández de Kirchner, renuncia a la jefatura de la bancada. Viene Alberto Fernández y designa poco después de conocer la renuncia a otro diputado que no es la vicejefa. Entonces también la vicejefa de la bancada decide renunciar y se abre una crisis interna, ¿verdad? Entonces ayer viene Alberto Fernández, pongan cuidado, le estoy dando los antecedentes para que entiendan lo que voy a decir. Y aparece en una entrevista de lo más blandengue, en un canal de televisión que respalda al gobierno de Fernández, y dice una frase que a mí me chocó al principito de la entrevista. Según Alberto Fernández, había que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario porque si no, nadie le va a prestar a Argentina, ni China, ni Rusia, ni nadie, porque ni China ni Rusia le prestan a nadie si el Fondo Monetario no ha dictaminado que una economía está buena. Y porque además dice que en el mundo ya no hay eso de comunismo y capitalismo, que eso ya pasó a la historia.
Hombre, esta es la típica conducta de toda la progresía que le llaman ahora, suramericana principalmente, pero que para desgracia ya empieza a subirse, ¿verdad? A Centroamérica, y que tiene que creo yo que confunde a los pueblos y demuestra que son instrumentos de Estados Unidos para mantener la dominación con otro vestido. Esa es mi opinión. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? E incluso intelectuales de la talla de Álvaro García Linera, a quien yo ya no le tengo ningún respeto, que vienen de movimientos revolucionarios. Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, que viene de un movimiento revolucionario armado, que estuvo preso durante años, que fue torturado, pero que ahora han castrado al pensamiento político de izquierda del antiimperialismo. Ya no hay imperialismo. Ya la contradicción fundamental en América Latina, según la progresía, ya no es imperialismo versus nación, ya no. Ya no. Estados Unidos es un aliado, que hay que llevarse bien con ellos. O sea, y en esa dirección terminan siendo arrodillados por los yanquis. A las pruebas me remito. En esa dirección terminan rindiéndose. O sea, quien cree a estas alturas del campeonato que el imperialismo norteamericano ya no es imperialismo, está fuera de toda la realidad geopolítica mundial y de la propia realidad de su nación. Dígame un solo país de América, solo uno, donde no exista la contradicción imperialismo versus nación. Díganme uno. Si hasta Canadá, que ya más bien parece una provincia de Estados Unidos, hasta Canadá. Y vos revisás la naturaleza de las contradicciones económicas y políticas de esas naciones, y son la esencia de esas contradicciones está en el imperialismo norteamericano, que en su manera de dominar el mundo impide el desarrollo nacional, porque para el imperialismo prevalecen los intereses de sus corporaciones multinacionales que buscan los recursos naturales de cada nación y los mercados para sus propias multinacionales, a costillas de los pequeños, a costillas de los locales. ¿Ya? Sí. Para mí, pues, la característica principal para definir que una fuerza es de izquierda, en mi opinión, es su carácter antiimperialista. Si una fuerza política, por muy progresista que se denomine, no tiene una posición antiimperialista, no es izquierda, hermano, es cualquier cosa, pero eso no es izquierda. Entonces ahora, Álvaro García es uno de los que más han arbolado esta tesis, los progresistas, la progresía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vean, miren lo que está pasando en el Perú. El Pedro Castillo, que fue un aliado de un partido de izquierda encabezado por Vladimir, hasta el apellido ya se me olvidó, pero Vladimir, un médico, él busca un aliado, una figura para lanzar una figura que provenga del movimiento popular y hace lo correcto. Y encuentra ese aliado en Pedro Castillo, un maestro que no tiene formación marxista, que proviene de la fila de un partido corrupto como es el partido de Alejandro Toledo, pero que tiene unas posiciones de defensa de los intereses populares. Entonces hace la alianza y lo postulan de candidato, ¿verdad? Lo cual es correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Apenas llega él, como él tiene la figura típica de alguien que proviene del pueblo,
¿no? Es decir, estás hablando del sombrerito, de su historia. Entonces Vladimir Cerrón, que no es ningún tonto, ¿verdad? Esa es una de las características que también busca, porque eso atrajo a todo el conglomerado popular que se sentía huérfano desde hacía décadas en el Perú. Pero ¿qué ocurre? Con esa figura, esa misma características que favorecieron su triunfo, le sirven a la burguesía y a Estados Unidos y lo empieza a cooptar ¿de qué manera? Primero por la vanidad. Chocho, vos sos el presidente, vos sos aquí el que manda, vos fuiste el que lograste la victoria, vos sos el que tenés que poner los ministros, no le hagas caso a Vladimir Cerrón. ¿Ya? Vos sos la mamá de Tarzán, sos buena gente, mirá, aquí está el carro, aquí están los escoltas, venite a vivir aquí, y lo van cepillando. Y después, mirá, señor presidente, le dicen los demás presidentes para tenerle. Entonces, la vanidad. Y lo segundo, lo más importante, bueno, y de esa manera logran fracturar la frágil unidad entre Cerrón y Pedro Castillo. Y Pedro Castillo termina echando al partido del gobierno. Lo echa. Hace una alianza después con una antigua corriente progresista ahí del Perú y la pone de primer ministro, y ayer la corrió. Y puso a uno que viene de la mera burguesía de primer ministro. ¿Cuál es el problema? Ellos creen, este compañero cree que haciendo concesiones lo van a tolerar y lo van a dejar de presidente. No va a durar. Quizás antes de Semana Santa ya no está. Al imperialismo no se le puede ceder ni un tantito. En el momento que empezás a ceder, empezás a perder el poder. No se le puede ceder. Esa es mi opinión. Nada. Y más cuando estás en guerra. En guerra vos no podés ceder ni una pulgada de terreno. Ni una. Nosotros, por ejemplo, ¿quién nos declaró la guerra? Estados Unidos. La guerra de nueva generación, ya ni de segunda, de nueva. Porque no hay armas de por medio, pero hay mentira, hay calumnia, hay campaña internacional, hay aislamiento, ¿verdad? Etcétera, hay medidas financieras. ¿Estamos claros? Pues estamos en guerra. Ellos nos declararon una guerra. Vos no podés ceder ni una pulgada. Si Cuba se hubiera puesto en el plan de comenzar a hacer concesiones, hace tiempo la revolución cubana hubiera acabado. Si Venezuela hubiera hecho concesiones, hace tiempo que la revolución bolivariana hubiera acabado. Entonces, no podés hacer concesiones, hermano. Porque los yanquis, cuando les das un dedo, no te agarran el codo, te agarran hasta la cintura. Y después te asfixian. Así son. Entonces primero van por la vía de la chocho, que eso, mira, vos has cambiado, vos estás en la modernidad, qué bien que te va con los empresarios, sos buena gente ahora, qué bonito que sos. Y te van armando por detrás, ¿verdad? Toda la conspiradera, que fue lo que pasó aquí, y lo que pasa es que no saben con quién se están enfrentando. En primer lugar, con el pueblo de Nicaragua, que además está sintetizado en la sabiduría, la experiencia, la astucia de Daniel Ortega, hermano. No es cualquiera. Daniel tiene una inteligencia especial, una inteligencia política especial. Entonces cuando ellos van, ya Daniel viene. Tal vez ha dado vuelta. ¿Entendés? Entonces no, cuando por las buenas vamos por las buenas, por las malas también. Esa es la filosofía. Pero además te preparás para las malas. Hay un axioma entre lo de antiquísimo, ¿verdad? De la política mundial, que no es de ahora, porque estamos hablando de hace mucho tiempo. Una cosa es ser pacífico, hermano, y otra cosa es ser inofensivo. Cuando soy inofensivo, los yanquis te aplastan. Puedes ser pacífico, pero si querés ser pacífico, el enemigo debe saber de lo que sos capaz usando la arma. ¿Me entendés?
Somos pacíficos, si nosotros somos pacíficos, no andamos buscando la guerra. Pero estamos preparados y tenemos experiencia. Somos pacíficos, pero no somos inofensivos. Un ejército con experiencia, profesionalmente adiestrado, con mandos capaces, políticamente formados, ideológicamente sólidos. Una policía que demostró su eficacia a lo largo de estos últimos 4 años en todos los campos en que la desafiaron, con todo y la sangre que la obligaron a derramar. 22 muertos, 400 policías heridos, muchos de ellos sus traumas todavía no superados. Esa es la sangre que derramó la Policía Nacional, hermano. La obligaron a derramar esa sangre. ¿Me entendés? Entonces, una cosa es ser pacífico y otra cosa es ser inofensivo. Cuando soy inofensivo, los yanquis les vale lo que hagas o dejas de hacer, te aplasta. Pero si sabes, entonces la piensa. ¿Me entendés? Entonces, la contradicción histórica a lo largo de los últimos 200 años en América es imperialismo versus nación. Y eso está harto probado. Si ya Álvaro García anda por otro, orinando por otro bosque, eso es asunto de él. ¿Verdad? ¿Quieres prueba? Mira, por eso te leía yo el día lunes toda la parte de la doctrina Monroe, porque ese es el origen de toda la filosofía imperialista. Cuando ya Estados Unidos empieza a avasallar, a partir de ahí compró estados enteros a Francia, después por la vía de la rapiña, del saqueo, le roba a México la mitad de su territorio, la mitad. Eran 13 colonias. Se robaron la mitad de México. Compraron otra parte a Francia. Después le hacen la guerra a España para quitarle a Cuba y a Florida. Le quitaron Florida y Cuba quedó como nación en aquel momento como una neocolonia, pero aparentemente independiente. Ese fue el fundamento, esa lógica. Y vos ves la esencia de la política del imperialismo norteamericano y sigue exactamente igual. Lo sorprendente es que mientras ellos no varían en su posición, su vocación imperial de dominación, de sometimiento de los pueblos, lo sorprendente es que aquellos que se reclaman a sí mismos de izquierda, digan, ve qué buena gente que se han vuelto los gringos. Yo me acuerdo que hasta de Trump se enamoraron algunos. ¿Ves? Y por eso es que terminamos, muchos de nosotros, de los pueblos, pues hablo en plural, de los pueblos de América y del Caribe, terminamos hundidos en más pobreza, hundidos en más dominación y en más dependencia. Como dice Rosario, a ver cómo te dijera yo, el gran resultado o la peor forma de dominación del imperialismo norteamericano es la pobreza. Decime un solo país, uno, mencioname un país de América Latina y Caribe que haya salido de la pobreza llevándose bien con los yanquis o manteniendo el status quo. Decime uno solo, uno. No existe. No existe. Entonces, mientras no entendamos que el enemigo es el imperialismo, hermano, y su vocación de dominación, de sometimiento, mientras en América Latina no terminemos de entender esta contradicción y asumirla con todas sus consecuencias, nuestros pueblos van a seguir en la pobreza. Y aquí la enorme virtud de lo que tenemos nosotros, de lo que tenemos que estar orgullosos hasta más no poder, o sea, del liderazgo del Frente Sandinista como tal, del pueblo de Nicaragua. Y vamos a hablar un poquito más de eso en la segunda parte, pero o sea, la fortaleza de este proyecto la da en sus resultados. Los resultados de Nicaragua no son que ahora le tenemos a los yanquis aquí controlada a su gente. No. Los resultados de Nicaragua son la disminución de la pobreza. La energía eléctrica por todos lados, el agua potable por todos lados, las carreteras, las calles, las viviendas, las canchas deportivas, todo. Ese es el resultado de Nicaragua. Eso es lo que exhibe, esa es la fortaleza de Nicaragua.
que va avanzando en el combate contra la pobreza. La pobreza como la máxima expresión de la dominación del imperialismo norteamericano sobre nuestros pueblos. Esa es la máxima expresión. Y en la medida que nosotros avanzamos en la lucha contra la pobreza, vencemos a los yanquis, vencemos al imperialismo europeo. Y Nicaragua exhibe eso. Y Nicaragua no se anda con contemplaciones cuando se trata de defender su independencia y su soberanía. Adentro, a ver, díganme ustedes, ¿qué hemos hecho adentro en contra de los ricos? Díganme algo. Hemos confiscado a los pelas, le hemos quitado el beneficio arancelario que ellos tienen. ¿Sabes a qué me refiero? No, aquí pagamos el azúcar más caro que en el mercado internacional porque los pelas tienen ese beneficio, que aquí hay un impuesto a la azúcar importada. Ahí está. Entonces, nosotros no nos hemos peleado con la burguesía ni los terratenientes de este país, ahí están. Pero les hemos dicho, ustedes sigan trabajando, no los vamos a meter con ustedes, pero primero van a pagar impuestos. Segundo, no se metan con lo que yo hago. Mi orientación política, ustedes no tienen nada que ver. Tercero, yo voy a avanzar para que todo el mundo acabe con la pobreza. Y ya está. Llegará un momento en que esas contradicciones van a ser más profundas. Porque para poder avanzar vamos a tener que afectar intereses de ellos. Pero para eso van a pasar todavía algunos años, unos bastantes años. Entonces vas avanzando. Vas avanzando en la pobreza, en la salud, etcétera. Pues todo lo que se ha hecho. Todo, el gran propósito del Frente Sandinista, el carácter antiimperialista del Frente Sandinista se mide hoy en día por el avance en la lucha contra la pobreza. Mientras nosotros avanzamos en eso, vamos venciendo a los yanquis, y al revés, no avanzás derrotando la pobreza, no avanzás en la contradicción para ganarle la contradicción a los yanquis, no avanzás. Si en la época de Sandino la manera de avanzar en la lucha era sacando a los marinos, si en la época de los 60 y 70 la manera de avanzar era derrocar y expulsar al último marino, que era Somoza de Baile, en la época nuestra, si en los 80 la manera de avanzar era derrotando a los mercenarios que asolaron de dolor y de sangre al pueblo de Nicaragua, si en la época de los 90 la manera de avanzar era defender los derechos del pueblo organizado, impedir el avance del neoliberalismo, resistir y mantener la cohesión y la organización, hoy la manera de avanzar es derrotar la pobreza. En la medida que vos vas en esa dirección y vas avanzando y tener resultados y los resultados, los ves, los palpás, la gente lo siente. En esa misma medida vamos venciendo a los yanquis. Esa es mi opinión. Vos podés ver un discurso muy así, muy progresista, muy no sé qué. Pero la gente sigue viviendo igual. Y entonces vos ves, o si no vos ves a presidentes que te dicen vamos a ayudar a los pobres. No, hermano, en Nicaragua no es ayudar a los pobres. En Nicaragua es que los pobres mandan. O sea, los pobres tienen el poder. Y la naturaleza del pobre no es andarse peleando con el rico. La naturaleza del pobre es buscar cómo progresar. Si el rico se le quiere ir arriba, lo frena. Pero no anda de enemigo del rico. Vamos a progresar. Y en esa medida que progresamos, vienen los ricos y comienzan a hacer, ahí sí, espérate, ahí sí, no te voy a parar y te voy a joder. Esa es la verdad, eso es lo que ocurre. Entonces vos ves al presidente, mira, es que es para ayudar a los pobres. No, hermano, si no es ayudar, si no es dádiva, no es limosna. Es que los pobres tengan tantos derechos como los ricos, derechos universales. Y que el pobre deje de ser pobre. Esa es la esencia misma. La esencia de esto es que ya no volvamos a hablar de pobreza. De aquí a 15 años, hermano, se acabó la pobreza. ¿Cuál es el gran resultado de China? ¿Cuál es el gran resultado de China? Que ha ido
derrotando la pobreza de manera masiva. Claro, en China, que es un pueblo de 1.450 millones de habitantes. Pero ¿cómo van midiendo eso? En la medida que van sacando a la gente de la pobreza, derrotando. Ahora buscan que todo el mundo tenga un ingreso medio, ese es su objetivo. Porque miren lo que pasó con Cuba hasta finales de los años 80. El pueblo cubano tenía un ingreso medio superior a las clases medias de América, en términos reales, si contabas todos los derechos gratuitos que tenían, más los ingresos propios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Primero, el derrumbe del bloque socialista, que lo deja sin mercado, y luego el recrudecimiento del bloqueo yanqui, de la guerra de Estados Unidos. Pero si el pueblo cubano pudiera vivir en paz, el pueblo cubano sería el país más desarrollado de América, por encima de Canadá, de Estados Unidos. Pero en la medida que los sistemas socialistas son exitosos en su combate a la pobreza, en esa misma medida somos más enemigos de los yanquis, porque la expresión máxima de la opresión yanqui es la pobreza. Porque en la medida que alguien es pobre, en esa medida se somete, se arrodilla, según la filosofía yanqui. Lo que le hemos demostrado nosotros en Nicaragua, los cubanos, los venezolanos, ¿qué les hemos demostrado? Que en la medida que somos pobres y nos unimos, podemos tomar el poder y enderezar el barco. En la medida que nos unimos. Ahí está la prueba Nicaragua, está la prueba Cuba. ¿Me entendés? Entonces ahora vienen estos disque progresistas, los Gabriel Boric, los Luis Arce, los Lula, los Andrés Manuel López Obrador, y todavía no me meto con Honduras, vamos a esperar. Y te dice una nueva izquierda, dice, no, nosotros con los yanquis no, estamos bien. Es buena persona la embajadora o el embajador, o la vicepresidenta o el presidente. Somos amigos. Como que si esto se tratara de cuestiones de personas. Pueden haber 1000 personas gringas de los gobernantes que son buena gente como personas, pero son representantes de un sistema que por esencia lo que quiere es la destrucción de tu propio país. Si nosotros si aquí hubiéramos dejado que los ricos siguieran mandando en Nicaragua, yo te aseguro que a estas alturas del campeonato ya le hubieran solicitado a Estados Unidos ser Estado libre asociado para comenzar. Porque la primera cosa que haría si la contrarrevolución cubana derrocara la revolución en Cuba, que no va a pasar, pero que hipotéticamente lo primero que harían es anexarse a Estados Unidos. Y esa es la vocación de Estados Unidos. Sumar territorios. América para los americanos. ¿Ah? La esencia de la doctrina Monroe. ¿Estamos claros? Entonces me parece a mí que hay que poner los pies en la tierra. Nosotros no podemos aspirar, ni esperar, ni aspirar, ni esperar. Posiciones consecuentes de gobierno que desconocen la naturaleza esencial de la contradicción de América Latina con Estados Unidos. No podemos esperar de nada de gobiernos que desconocen el antiimperialismo. Nada podemos esperar. Entonces, ¿qué vamos a esperar de Gabriel Boric? Ese va a ser como la Bachelet. Así va a ser. ¿Qué vamos a esperar? Nada. Y ahí vas a ver el desencanto del pueblo chileno a la vuelta de medio año. Ahí vas a ver. Lo que va a ocurrir, sin embargo, en Chile es que las organizaciones populares, si se mantienen cohesionadas, organizadas y movilizadas, le van a hacer la vida de a cuadritos a Boric. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar en Argentina? Y una última reflexión sobre esto que lo decíamos cuando triunfó Xiomara en Honduras. El gran desafío de Xiomara es construir poder. No es tomar el gobierno, que eso lo haya ganado por las elecciones. No, ahora es construir poder. Y el poder no se construye tomando el gobierno nada más. Ese es un instrumento de poder. El poder lo construye en la medida que tenés organización y conciencia popular.
Las dos cosas, ¿eh? Organización y conciencia. Conciencia y organización. Si vos tenés eso, vos tenés poder. Porque esa es la gente que te va a defender. Y esa es la gente la que te va a permitir avanzar. Esa es la enorme ventaja que tiene Nicaragua. Que a veces no la sabemos apreciar. Lo platicaba ayer anoche con un amigo. Entonces, para mí es que eso es extraordinario. ¿Qué nos permitió a nosotros que al llegar al poder, al gobierno, perdón, Daniel, con la victoria de 2006, qué nos permitió a nosotros avanzar tan rápidamente? Que habíamos construido poder y habíamos retenido poder. Y teníamos un líder de la naturaleza excepcional, que es Daniel, que no solamente mantenía cohesionado al Frente Sandinista a pesar de que algunos anduviéramos descarriados, sino que además mantenía cohesionado el movimiento popular con el Frente Nacional de los Trabajadores. Ese es el gran mérito del FNT. Y si acaso faltara algo, Daniel mantenía contacto directo con los principales componentes del ejército y la policía. Nunca se peleó con ninguno. Entonces, claro, eso le facilita las cosas. Pero tenía un instrumento que se llama Frente Sandinista en todo el territorio nacional. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos frente a otros movimientos de la progresía. El instrumento Frente Sandinista y el líder Daniel Ortega. Y a las pruebas me remito. Una última cosa sobre esto, porque ahora vamos a hablar de otro tema nacional también. Una última cosa. Quiero repetir lo que dijimos el viernes. A mí no me da ningún pesar ninguno de los tranqueros presos. Me dan pesar ese montón de cipotes que quedaron huérfanos. Montones de cipotes huérfanos por los asesinatos cometidos por los tranqueros. Y los tranqueros cometieron asesinatos de sus propias filas y de las filas del pueblo de Nicaragua. De las filas de todos son ellos responsables. No me dan pesar. No me dan pesar porque anduvieron implorándole a los yanquis: métanse a Nicaragua, hagan la guerra a Nicaragua, manden portaaviones a Nicaragua. No me dan ningún pesar. Alguien que va a pedirle a otro gobierno, al que sabe que es superior en recursos, que le va a pedir: vayan y métanse a mi país para que yo mande. Alguien que haga eso. Esa es la peor de las traiciones. Entonces no me dan pesar. Paguen por sus delitos. Primera vez en la historia de Nicaragua que los patricidas van a pagar por sus delitos. Es primera vez. Primera vez que todos paguen. Hay que no se salve nadie, hermano. Si lo que más bien nos faltan son un montón que todavía andan allá afuera. Todos son patricidas. Provocaron dolor, destrucción y cometieron la peor traición de todas: pedirle a otro que nos venga a joder. ¿Qué pesar te va a dar alguien que hace eso? Yo estoy convencido que la Fiscalía tiene suficientes pruebas documentadas y testimoniales para que ninguno de esos tranqueros, ninguno de ellos, sea declarado no culpable, porque inocentes no son, no culpables, y que además se le imponga la máxima condena a todo el mundo. Y de una vez por todas que quede sentado un precedente en Nicaragua. Traicionar a la patria es un delito y se paga con la cárcel. No me dan pesar, ningún pesar. Ayer empezaron, ya declararon los primeros culpables. Ojalá que ahora sea una hemorragia de culpables, porque todos ellos lo que merecen es la cárcel. Y que nada, ninguna amnistía ni nada, que se pudran en la cárcel. Que paguen por lo que hicieron. Regresamos, son las 7:14. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:19. El día lunes compareció con el compañero Alberto Mora en la revista En Vivo del Canal 4, Iván Acosta, haciendo un balance económico de 2021
y haciendo las proyecciones de 2022. Lo hemos dicho muchas veces y estos resultados, estas cifras que ofrece Iván Acosta, lo demuestran, hermano. Qué calidad de pueblo el que tiene Nicaragua. Qué clase de resultados. Claro, lo más extraordinario es lo del último trimestre, pero es que todo el año 2021 fue exitoso. Vamos a resumir lo que él iba diciendo, pero quiero enfatizar en lo siguiente, ¿ve? Porque a ver, ¿cuál fue el factor que metió en una crisis mundial a la economía? El COVID, ¿verdad? ¿Qué hizo Nicaragua desde un principio? ¿Se acuerdan? Febrero del año 2020. Febrero. Saca una normativa el Ministerio de Salud. Porque desde enero, desde que se confirma que hay una epidemia en China con un virus desconocido, el presidente Daniel y Rosario toman la decisión, hay que formar una comisión de especialistas para que le den seguimiento a esto y ver qué medidas vamos a tomar. Desde el 15 de enero de 2020. Y ellos sacan, estos científicos, claro, con la aprobación política del presidente Ortega, sacan una normativa. Presentan escenario y el presidente Ortega decide, este es el escenario correcto. Con un criterio político, sobre la base de propuestas diferentes. Y ¿cuál fue la esencia de eso? No se cierra la economía en Nicaragua. Esa fue la esencia. Aquí no vamos al confinamiento. Aquí vamos a tomar todas las medidas, vamos a que la gente asuma el riesgo de lo que hay y por lo tanto tome su medida, pero no se cierra la economía. Y más importante aún, o tan importante como eso, vamos a invertir en vacunas cuando aparezcan. Vamos a invertir en medicamentos. Y de paso aprovecha el presidente Ortega y dice, hombre, vamos a fortalecer aún más el sistema de salud. Vamos a aprovechar esto. O sea, la inversión es, fíjense bien, en la prevención. Todo lo que es la propaganda directa, indirecta, mediática, redes sociales, todo lo que es para que todo el mundo asumiera con conciencia lo que estaba pasando y tomara sus medidas. Lo primero. Segundo, preparar las condiciones hospitalarias para recibir a los que inevitablemente se iban a enfermar y capacitar a ese personal. Fíjense bien, capacitar al personal de salud para que pueda atender esta nueva enfermedad. Ay, y concentrar recursos en determinados hospitales. Segundo. Tercero, apenas hayan vacuna, buscar la vacuna. Y Nicaragua, dice el compañero Iván Acosta, que Nicaragua invirtió cerca del 1% del Producto Interno Bruto en compra de vacunas. O sea, no estás hablando de cualquier cosa. 1.1% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que el Producto Interno Bruto anda en Nicaragua como por los 12, a ver, más allá de los 10.000 millones de Córdoba. Y lo que invirtió Nicaragua fue 1.1% de su Producto Interno Bruto en vacunas. Incluyendo los 7 millones de vacunas para niños, que en gran parte del mundo no han iniciado. La vacuna para niños en Nicaragua está avanzada gracias a la vacuna cubana. Y llevamos ya las cifras que dio ayer la vicepresidenta Rosario Murillo. En los niños la cobertura es del 69%. En los niños de 2 a 11 a 12 años. O sea, es una verdadera salvajada la cobertura que tenemos aquí. Ahora, la cobertura completa, el que tiene 2 o más dosis, ya va a andar por el 58%. Pero, a ver, ¿cuál es la lógica y esto es importante, creo yo, cuál es la lógica que predomina, que se impone en Nicaragua? La defensa de la vida de la gente. Y defender la vida de la gente es no solamente que no se enferme o si se enferma que se cure.
¿verdad? Sino también que tenga los medios para poder llevar la comida a la mesa de su casa. La vida se defiende de las dos maneras. No solamente es evitando que se enferme o que se cure en el hospital. Y esa fue la lógica. Defensa de la vida. Y miren los resultados. Vamos a cerrar probablemente más del 9% seguro, alrededor del 10% del crecimiento de la economía a lo largo del año 2021. Esos resultados se van a saber por la próxima semana. Resultado final. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué enfatizo en esto del enfrentamiento a la pandemia? Porque gracias a eso es que en el año 2021 tuvimos esos resultados. El retroceso fue horrible en el año 2020, las pérdidas fueron horribles. Porque aun y con esa medida, hombre, cualquiera se paraliza de miedo. Pero aún así, y miren, y el avance de la vacunación, yo me acuerdo que para mayo, junio del año pasado, nosotros éramos el último lugar en vacunación en Centroamérica. ¿Por qué? Había una decisión política de jodernos, pues la verdad, de afuera. Y entonces apenas nosotros empezamos a romper eso, a adquirir por aquí, a adquirir por allá, con Rusia, con Cuba. Entonces empezamos a avanzar y ahorita somos líderes en vacunación completa en Centroamérica. Eso permitió que todo el mundo se olvidara ya de... No olvidar, pues, pero que vencer el miedo. Pues. Cuidar la medida, bueno, conservar la medida, pero vencer el miedo. Y ahí están los resultados. O sea, esto fue clave. Mientras nosotros hemos avanzado en la vacunación a ese nivel, incluyendo los niños y las niñas, en otros países están todavía paralizados y con el pánico en las calles. Vuelvan a ver toda Europa. Manifestaciones por todos lados, etcétera, contra las medidas de confinamiento. ¿Verdad? Entonces, fíjense. Dice Iván. Iván es muy comunicativo. O sea, rápidamente Iván Acosta te traslada los conceptos más gruesos a cosas muy sencillas. Que lo podamos entender todos, sobre todo nosotros los que no tenemos ninguna formación. Entonces dice lo siguiente, fíjense. En un trimestre, el último trimestre del año pasado, fíjense bien. O sea, entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, en esos 3 meses, se superaron todas las pérdidas del 2020. En 3 meses. Y con el resto del año superamos todas las pérdidas de 2018 y de los huracanes. Y ya estamos a nivel de 2017. Y la proyección es que este año vamos a crecer un 5%. Vamos a recuperar la potencia de crecimiento que teníamos antes del golpe asesino. Es una maravilla. ¿Quién ha hecho eso? El pueblo de Nicaragua, bajo una dirección, la dirección de Daniel. Y bajo todo el concepto de todo es para abatir la pobreza. O sea, fíjense, el pueblo de Nicaragua es salvaje, la fuerza de este pueblo, hermano. Tenemos que estar orgullosos de dónde venimos, de lo que somos, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Las 3 cosas, dónde venimos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, las 3 cosas. ¿No? Entonces dice Iván, es extraordinario recuperarse en un trimestre. Esto es lo que se llama un año extraordinario. Borrar 3 años de pérdidas consecutivas, o 3 años consecutivos de pérdida. Eso no hay otro momento de la historia de Nicaragua que eso haya ocurrido. Lo puedes revisar en cualquier registro del Banco Central de los años 60 para acá y en cualquier otro registro de la historia económica. Y esto es verdad, o sea, imagínate que la crisis que nosotros sufrimos fue peor que la Gran Depresión de los años 30. No, eso es parte de lo que causa la... Bueno, otro día, el viernes vamos a contar eso, pero bueno. En exportaciones, primera vez en la historia que llegamos a $3.500 millones.
Claro, explica Iván que esto tiene que ver con que hubo un incremento en los precios de todos nuestros productos de exportación, lo que llaman commodities. Estamos hablando del café, el oro, los lácteos, la carne, los mariscos, el azúcar, ¿verdad? O el tabaco. Todo eso exportamos, bueno, y más cosas, pues, pero eso es lo principal. Entonces, los productos, la chatarra, hasta eso exportamos. Pero eso nos permitió que subieron los precios de estos productos, nos permitió tener un incremento en los ingresos, pero además hay un incremento en la producción, las dos cosas. Y dice Iván, es verdad lo que dice Iván, si no hubiéramos estado listos, no hubiéramos estado produciendo más, no hubiéramos desperdiciado esa oportunidad. ¿Por qué aprovechamos esa oportunidad? Porque aquí estamos produciendo y subió la producción. Y además subió la zona franca industrial. ¿Te acordás del pronóstico que había de los tranqueros? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan aquel imbécil que desde un tal de apellido Ramírez que desde España salió diciendo que el pronóstico es que en Nicaragua iban a haber más de 50.000 muertos? ¿Se acuerdan ustedes? Que 100.000, decía 100.000. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Zona franca. Las exportaciones, más de 3.000 millones de dólares. Entonces, entre ambas cosas, 6.500 millones de dólares. Sumarle a eso más de 2.000 millones de dólares de remesa. Porque los nicaragüenses afuera del país van a trabajar y van a mandar sus reales para mantener a su familia. Y se parten el lomo, mano. Todos los nicas que se van afuera van a partirse el lomo a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cero diversión, cero esparcimiento, con tal de mantener a sus familias en Nicaragua. Esa es la verdad. Los nicaragüenses que están fuera de Nicaragua, no importa en qué país estén, son también parte de este esfuerzo descomunal. Ellos son parte del pueblo de Nicaragua y tienen compromiso con el pueblo de Nicaragua. Mandan sus reales a su gente, no se olvidan de su gente. Eso es sumamente importante recordarlo. Él dice, Iván, ¿por qué va a ser mejor 2022? Además de que ahora ya vamos a estar mucho más vacunados. Además de eso, vamos a estar mucho mejor porque los precios altos se van a mantener, porque la economía mundial va a empezar a recuperarse y vamos a estar en mejores condiciones. Este año va a ser, o sea, vamos a crecer el 5% sobre la base de lo que ya logramos el año pasado. No sobre la base de las pérdidas de 2018, no, sobre la base del año pasado, lo cual es aún mayor el crecimiento, 5%. Fíjate que solo en diciembre, dice Iván Acosta, solo en diciembre, las empresas formales, la economía formal que le llaman, facturaron, esto es una salvajada, 72.000 millones de Córdoba en factura. Todo lo que los nicaragüenses fuimos a consumir a los centros comerciales, a los restaurantes, a la ferretería, a las distribuidoras de automóviles, a los talleres de mecánica, facturado. O sea, aparte de los que no facturan, que son un montón también, todo lo que es el comercio informal. O sea, en factura 72.000 millones de Córdoba en diciembre. Sumarle a eso los mercados, que es como el triple de eso, porque la economía informal en Nicaragua es mucho mayor que la formal. De la llamada formal, pues. Entonces, después sigue otro factor importante, la estabilidad financiera y económica del país, porque es que, ¿te acordás cuando Daniel todo indicaba que iba a ganar las elecciones de 2006? Uno de los miedos que enarboló la burguesía, encabezada por sus medios de comunicación, fue que con Daniel Ortega venía el pandemonio económico, porque entonces aquí se iba a destruir los logros de la estabilidad macroeconómica y que no sé qué, y que íbamos a pelearnos con el fondo y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Se acuerdan de eso? Nada de eso ocurrió. Y el manejo que ha hecho Daniel de las finanzas públicas, de mantener bajo control el déficit fiscal, de la política monetaria,
ha sido extraordinario. Somos el país de mejor comportamiento en América Central. Con todos los problemas que hemos tenido, jamás se ha decidido aquí, echen a andar la maquinita de los Córdobas, porque como no tenemos reales, echen a andar esa maquinita, no importa que no haya producción, jamás, jamás. ¿No? Esto es sumamente importante. ¿No? Entonces dice Iván, o sea, hay 4 elementos, ¿no?, por los cuales hemos tenido el éxito. El primero es el crecimiento de las exportaciones, tanto en el régimen general, las exportaciones tradicionales, como las exportaciones de zona franca, el manejo responsable y exitoso de las finanzas, de las finanzas públicas, de la política financiera del país, lo que le llaman la macroeconomía, ¿verdad? Los precios favorables en el mercado internacional, el crecimiento de la actividad productiva interna, o sea, mayores cosas estamos produciendo, mayor volumen en oro, en café, en azúcar, todo ha crecido. Marisco, por ejemplo, los camarones tienen un enorme futuro, sobre todo ahora con los nuevos mercados que se van abriendo. Los camarones, creo que por los 50 millones de dólares de exportaciones podrían crecer en el plazo no mayor de 5 años a 400 millones de dólares. La camaranicultura, por ejemplo, pues, y eso está en manos allá arriba, sobre todo en Occidente, donde se ha desarrollado. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde tenemos problemas que no han logrado arrancar? En 2 sectores, el turismo, y ya sabemos por qué, y la banca, y ya sabemos por qué también. El turismo porque, bueno, si los aviones, las líneas aéreas ahora vuelan menos a Nicaragua y en general en el mundo, no hay cruceros, en la frontera por tierra también hay muchos requisitos, entonces no ha logrado despuntar. La industria turística en Nicaragua se ha mantenido gracias a las políticas del gobierno promoviendo el turismo nacional. Y el otro sector, el banquero, eso no es por razones financieras, eso no es por razones de pandemia, eso es por razones políticas. Y hasta ahora ya van entendiendo, entonces ya se metieron a la vivienda, ya el otro día estaba anunciando el BDF, tengo tantos reales que me dieron para vivienda social y firmó un convenio con el INBUR. Ya van entendiendo, ¿verdad? Y que empiecen a soltar plata. Ellos tienen suficiente dinero, los tienen en el banco. No ha habido un comportamiento de pánico del público de Nicaragua en los bancos. Ahí están, los reales ahí están, pero no los quieren soltar, no quieren prestar, ¿verdad? Y con los campesinos son los que son peores. Los banqueros no quieren a los campesinos, no importa el tamaño, si no los quieren los banqueros. Ellos quieren a los que están en las ciudades para reventarlos rápido. El otro gran factor que nos va a favorecer este año es China, hermano. Ese es un mercado de 1.450 millones de seres humanos. O sea, nosotros somos un barrio, lo he dicho muchas veces, un barrio de China. Claro, nosotros podríamos exportar todito lo que producimos a China y felices de la vida. Y dejamos de depender del mercado norteamericano. No lo vamos a hacer, pues te estoy hablando de un ejemplo. O sea, el mercado chino tiene capacidad para absorber el 100% de lo que nosotros producimos. Y ya no se diga lo que va a venir de inversiones, y vas a ver. Sobre todo empresarios chinos que vienen aquí, cadenas de ellos, computadoras, por ejemplo, teléfonos celulares, ahí vas a ver. Ellos mismos distribuyéndolo, no a través de terceros, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que Nicaragua le exportaba a China 50 millones de dólares en chatarra, sobre todo, hasta el año pasado. O sea, imagínate hasta dónde podemos llegar este año. El otro factor que mencionaba Iván, que es muy importante, es la inversión pública. O sea, la línea estratégica que definió Daniel para salir de la crisis fueron dos palancas principales. Incentivar el consumo interno para que circule el dinero y
potenciar la inversión pública. Con ambas cosas, miren los resultados. Miren los resultados. ¿Cómo se potencia el consumo interno? Por ejemplo, con las ferias por todos lados. ¿Cómo se potencia el consumo interno? Con los feriados. No es mentira. ¿Cómo se potencia el consumo interno? Con los créditos de usura cero. Y la inversión pública. Escuelas, puentes, centros de salud, caminos, carreteras, hospitales, viviendas. Entonces todo eso genera empleo directo e indirecto y circula el dinero, mejora condiciones de vida, la electrificación por todos lados, o sea, inversión pública, agua potable, saneamiento. Entonces, esas son las dos grandes palancas, hermano. Potenciar el consumo interno y la inversión pública. Y ahí están los resultados. O sea, que nosotros salgamos de la crisis mundial en menos de 2 años. Un país chiquitito como nosotros. Una economía tan chiquitita como nosotros. Algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Decía Iván incluso que lo vamos a hacer referente. Con estos resultados tenemos que ser referentes para esos organismos financieros internacionales. Hay que ver cómo hizo Nicaragua para salir. Mira sus resultados. Espérate, vamos a ir a ver Nicaragua. Hicieron esto. Hay que buscar cómo aplicarlo en los otros países. Entonces dice Iván plantea algunos desafíos interesantes. Dice Iván, bueno, ya tenemos el 99.1% de electrificación, ¿verdad? ¿A qué apuntamos ahora? Vamos a mejorar la eficiencia, la calidad del servicio. Y vamos a ver las tarifas. Ahí lo dijo Iván. Dice que esas son cosas importantes para los ciudadanos, dice. Entonces vienen los desafíos ahora, ¿vale? Pues entonces ya, es lo que te decía el otro día, una vez que vos satisfaces determinada necesidad, aparecen nuevas necesidades. Entonces ahora vamos a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico. La estabilidad significa que no se esté interrumpiendo el servicio con frecuencia en ningún lado, que no se pierda energía por el cableado, que sepamos aprovechar y fortalecer el cambio de la matriz. Fíjate bien, aquí hay una cosa muy importante. Ustedes se acuerdan, hace como un mes, algo así, se anunció que se iba a inyectar al sistema de producción de energía eléctrica el gas. Ustedes saben que hay una gran empresa que está ahí terminándose de instalar en Occidente. Bueno, pero además hay una inversión que se va a hacer en algunas plantas que en este momento son termoeléctricas, que operan con búnker, que van a pasar a producir energía con gas. Hay que hacer un recambio tecnológico. Pero fíjense, según las autoridades mundiales en esto del cambio climático, que una de las cosas que hay que hacer es producir cada vez más energía limpia. Según ellos, una manera intermedia entre energía sucia y energía limpia es la energía por gas, porque es menos contaminante que la búnker. Nosotros ya estamos por más o menos por el 60% de la energía que consumimos, la producimos por biomasa, por energía hidroeléctrica, por geotermia, por eólica, por solar, ¿verdad? Pero todavía tenemos como el 40%, perdón, de energía sucia, es decir, proveniente del búnker, del petróleo. Si nosotros cambiamos el búnker por el gas, es parte de la producción intermedia, de la de transición le llaman. Transición hacia energía limpia. Pero es mejor estar produciendo por gas, que es menos contaminante que la del búnker. O sea, pensando en eso también, miren por dónde anda Nicaragua, pensando en esas cosas. Daniel lo dijo desde un principio, ¿se acuerdan? Allá en el 2007. No solo hay que eliminar el racionamiento, sino también debemos cambiar la matriz. 15 años después, ahí están los resultados. Y apuntamos ahora a eliminar toda la producción de energía a base de petróleo.
apuntar a eso, ¿verdad? Recuerden que este año tenemos ese factor en contra. El petróleo va subiendo, hermano, va subiendo. Y hay expertos que te dicen que vamos a estar en los $150 al terminar este año. Eso impacta de manera terrible a todos los que somos dependientes. Porque el petróleo es un precio líder no solamente en Nicaragua, un precio líder mundial. Entonces ese es un factor que también está previsto, pero hay que tomarlo en cuenta. No es solo que te va a subir el diésel o la gasolina, te puede aumentar la energía eléctrica, porque tenemos el 40% que lo producimos con derivados del petróleo. Y además se incrementan todos los costos en los productos que importamos. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y puedo seguir hablando porque es que fue excelente la exposición de Iván Acosta. Se los recomiendo, estén ahí está en YouTube, en el canal YouTube del Canal 4, ahí encuentran esa entrevista de Iván Acosta para los que les gusta ver. Lo que les gusta leer está publicada íntegramente en, creo yo, en el 19, creo que está. Bueno, dice a una última cosa, para hablar ya de otro tema. Una última cosa que dijo Iván. Hay que defender la inversión social encima del 55%, que ha sido el límite más bajo de Nicaragua en 2007. Este año, en 2022, estamos acercándonos al 57% del presupuesto en inversión social. Es decir, de cada Córdoba que Nicaragua recauda por la vía impositiva, 57 centavos se dedican a la inversión social, educación, salud, protección social, etcétera. 57%. Esa es una salva. Eso se llama tener una orientación socialista. Las cosas que no pueden hacer en otros lados, porque tienen una orientación capitalista, imperialista. Entonces hay cosas que se van a hacer este año. En Managua, por ejemplo, él mencionaba el corredor de la Juan Pablo II, que ha costado que arranque eso, pero eso va a ser una inversión muy grande, los puentes a desnivel, la ampliación a 8 carriles, la inversión en el tren ese eléctrico que se va a poner, que no, primero hay que hacer la ampliación, ¿verdad? La circunvalación Ticuantepe-Nejapa va a empezar este año. Esa va a descongestionar el tráfico en Managua. Desde Nejapa hasta Ticuantepe, ahí se va a hacer un puente a desnivel en la rotonda de Ticuantepe. La carretera costanera, que ahí va avanzando. No se ve, pero ahí va avanzando. En el lado de occidente, eso va avanzando. ¿Verdad? 400 millones de dólares hay destinados para viviendas solo para este año. BESIE, a los sectores en el Caribe para reponer las viviendas destruidas por los 2 huracanes. Los que van a canalizar por el sistema financiero comercial. 400 millones de dólares este año para vivienda, sin contar lo que China nos va a dar. Sin contar eso. Eso genera empleo y además mejoría en la calidad de vida. El sistema productivo recuperado y en ascenso. La pandemia bajo control, la estabilidad macroeconómica, la inversión pública que sigue, todas esas son ventajas. Problemas que podemos tener, ya te lo mencioné, el principal es el alza del petróleo. Vamos a cambiar de tema, son las 7:49, nos quedan 10 minutos, pero menos. Pero es que esto es muy importante. Ayer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció declaraciones que son muy claras y que te dicen, hermano, espérate un momentito, yo no acepto lo que me estás diciendo, o me da garantía o no respondo. Eso es lo que dijo Vladimir Putin ayer, en otras palabras. O me da garantía o yo no respondo. Por ejemplo, él dice, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, yo les hice una propuesta, que la esencia es recuperar los acuerdos del 93, del 94, 97, que es
hombre, ustedes no pueden, nadie, ningún país en Europa puede garantizar su seguridad a costillas del otro. Todos tenemos derecho a garantizar nuestra seguridad, pero sin hacerlo a costillas de otro de los miembros de los europeos. Regresar a esa filosofía. Y lo que está ocurriendo es que van avanzando los de la OTAN a costillas de la seguridad de Rusia. Dice Rusia, espérate, eso ya no, estate quieto. Después dice, ¿qué pasaría si Ucrania se mete a la OTAN? Bueno, dice, Ucrania tiene como doctrina militar, lo tiene documentado, dice Putin, por escrito, que Crimea es de ellos y que van a recuperar Crimea. ¿Y qué pasaría entonces, dice Putin, si viene Ucrania y con las armas que le han dado Occidente, ataca Crimea? Nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. Crimea es parte del Estado soberano de Rusia y eso para nosotros es caso cerrado, dice Putin. Entonces, ¿qué ocurriría? Rusia entra en guerra contra la OTAN. Pero así de claro se lo dijo. O sea, habló claro y pelado. Y algo parecido hizo. Ayer hubo esa conferencia de prensa que ofreció Putin después de reunirse con el jefe de gobierno de Hungría. Y después habló Lavrov, el canciller de Rusia. Pero es muy importante. O sea, tenemos que darle seguimiento al detalle porque, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? La maquinaria ideológica del imperialismo norteamericano, que no solo es mediática, sino también es de redes sociales, ha impuesto la idea de la amenaza de Rusia, lo cual es falso. Rusia no tiene instalado sistemas ofensivos, militares ofensivos en ningún país del mundo que no sean sus propias fronteras. En cambio, Estados Unidos tiene instalados sistemas militares ofensivos a la orilla de las fronteras de Rusia, en Polonia, por ejemplo, los países bálticos, por ejemplo, ¿no? Entonces es falsa, no existe la amenaza de Rusia hacia nadie. Después te dice, Rusia se va a meter a Ucrania y el presidente de Ucrania dice que eso no es cierto. El presidente de Ucrania, puesto por los yanquis, que es un payaso, un cómico, ese mismo salió diciendo en una conferencia, creo que fue el sábado, el domingo, una conferencia de prensa, hombre, párenla, aquí no hay guerra, aquí está todo normal, nos están poniendo en problemas porque eso va a impactar la economía. Nosotros no le tenemos miedo porque no hay amenaza de Rusia, no es cierto. Así, en serio. Y Biden lo llamó por teléfono y fue una conversación muy tensa porque el de Ucrania le dijo, no es cierto, aquí no se van a meter los rusos. Y aquel queriendo que saliera pegando alarido el presidente de Ucrania, ay, aquí viene Rusia, ayúdenme. En la lógica militar de avance del imperialismo norteamericano, Biden además necesita esa guerra. Y además su hijo tiene muchos negocios en Ucrania. Y él anduvo ahí de cabildero de su hijo, siendo vicepresidente de Obama. Un gran escándalo que hubo en esa época. Trump lo reventó eso. Entonces es muy importante. Entonces sale diciendo Ucrania, no, yo no tengo miedo, no hay amenaza de Rusia, no tenemos esa percepción, no es inminente ninguna invasión rusa, lo dice el presidente de Ucrania. Y aún así se deja instalada y se sigue alimentando, ¿verdad?, en la opinión pública universal de que Rusia está amenazando a Ucrania y que pobrecito los ucranianos y que los va a defender. Y no es cierto. Lo que sí es cierto es que lo que quieren es emplazar cohetes nucleares capaces de llegar a Moscú en cuestión de minutos en la frontera con Rusia. Eso sí es cierto. Entonces Rusia dice, a ver, ustedes gringos, si yo les pusiera en México o en Canadá sistemas militares parecidos, ustedes me dejarían. ¿Verdad que no me dejarían? Entonces yo tampoco tengo por qué dejarlo. Estamos en pie de igualdad aquí, golpeándole la mesa. Aquí tiene todas las de ganar Rusia, todas las de ganar. Aquí no tiene cómo perder. Es ganar sí o sí. Eso es lo que va a ocurrir. Y además China le dijo a los rusos, a los gringos, espérense un momento. Si ustedes atacan un territorio ruso, yo me voy a meter. Dijeron los chinos. Yo estaba hablando del segundo y el tercer ejército más importante del planeta, más grande, más poderoso,
los dos y tres, que se unen y con eso, ¿qué van a hacer los gringos? Lo peor del caso de todo esto es que los pobres diablos que mandan en Europa, pobrecitos los pueblos europeos, ¿verdad? Heroicos ellos, cuando derrotaron al nazismo, derrotaron al fascismo, heroico, los pueblos europeos dieron millones, ofrecieron millones de vidas. Y da un pesar, hermano, dirigido por una mafia ahorita en todos esos países, una mafia que ni siquiera tiene capacidad de pensamiento propio, sino que se subordinan a lo que piensan los poderosos de Estados Unidos. Se subordinan a ellos y da pesar porque los que van a sufrir las consecuencias son los pueblos europeos. En primer lugar, Ucrania, el pueblo de Ucrania. Y en segundo lugar, los pueblos europeos. Por cierto, un detalle adicional. Vos sabés que lo que están mandando en Ucrania son nazis. O sea, esto no es una descalificación gratuita. Cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, su gente, pues ahí en Ucrania, reclutaron voluntarios y armaron un batallón que es mucho más que un batallón de jóvenes ucranianos que fueron a combatir bajo la bandera nazi. Y el movimiento nazi, el que en el año 2014 derrocó al presidente de ese momento y tomaron el poder, el movimiento nazi, que además odia a los rusos y a los que hablan ruso, y en Ucrania la minoría rusa no está en minoría, pues. Pero bueno, o sea, hay que ver también el fondo racial y el fondo de odio que hay en medio de esto, que lo están fomentando Estados Unidos, para los babosos esos que te andan diciendo como Alberto Fernández, que ya el imperialismo no existe. Que le echen un ojo. Que pasa en revista Nicaragua, que pasa en revista Cuba, que pasa en revista Venezuela. Y si no quieren meterse con nosotros, vayan a revisar lo que está pasando en el Asia. A los que dicen que no existe el imperialismo norteamericano. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.